Se quisieron hacer los salvadores del pueblo y terminaron como los payasos que son. Una vez más, la oposición nos regala un espectáculo de vergüenza ajena. En plena sesión del Congreso para elegir a los representantes de diversas embajadas, los del bloque opositor llegaron desesperados, rabiosos y con el mismo guión de siempre. Chismes caducos, mentiras podridas y el odio puro contra el pueblo, que ya los mandó al basurero de la historia. El primero en abrir la cloaca fue el diputado Federico Doria, que revivió el cuento barato sobre Beatriz Müller y su estancia en España, un invento más falso que sus promesas de campaña, pero como nadie le avisó que ese tema ya estaba enterrado, salió a hacer el ridículo con su mitote parlamentario. Pero no estuvo solo en el circo, ahí estaban los esposos Moreira, la dupla de la vieja política. Rubén Moreira, a gritos y con ese clasismo que lo desborda, dijo que Italia merece cónsules preparados y no pelagatos incultos. Imagínense el descaro de quienes todavía creen que el pueblo está por debajo de ellos. Y para rematar el numerito apareció Carolina Villano, que con aires de marquesa se atrevió a decir que era un insulto para sus antepasados italianos enviar a gente del pueblo al consulado. Un insulto es que esta señora siga viviendo de los impuestos de los mexicanos. Ese es el verdadero insulto. Pero ojo, porque la 4T no se quedó callada. La diputada Lilia Aguilar bajó a tribuna y les dio una arrastrada épica. Les gritó en la cara lo que todos pensamos, que no son oposición, son un chiste mal contado, sin pruebas, sin argumentos y con puro berrinche, porque ya no tienen el chayote del que vivirían por años. Así, mientras la oposición hace corajes y patalea como un niño malcriado, la 4T sigue avanzando con el mandato del pueblo. Y bueno, vamos a ver el video de este agarrón parlamentario que dejó a los opositores exhibidos como lo son, un show de circo barato. Con la venia de la presidencia. Adelante. Hubiera sido sano que se hubiese postulado para esta representación diplomática en Italia alguien que no hubiese escrito el 27 de diciembre, y cito, abro comillas, Italia no es una isla y en el mundo estamos viendo esa combinación de personajes que mueven el descontento como dinamita, que simplifican el discurso y personalizan. Trump demostró ser ya un fracaso, pero Meloni apenas empieza. Todo mexicano tiene derecho a pensar como le venga en su forma de ver el mundo, como le plazca ver el mundo en el que habita y en el que hace libertad de expresión. Pero esta es una posición que representa al Estado mexicano. Cuando se quiera nominar a alguien para que tenga una postura ideológica y propagandística de un régimen, se le puede postular para senador o para diputado y que defienda ese credo, pero no que falte la representación neutral de todos los mexicanos. Ofrecemos en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional una disculpa al Servicio Exterior, porque el Servicio Exterior y también la República de Italia no merecen esta propuesta. Pero no es la primera vez. Esta es la nueva versión de Isabel Arvide, pero de este sexenio. Alguien que se ufanaba de ser independiente, objetivo, profesional y ejercer el periodismo crítico, y que pasó a ser un amanuense del régimen como foca maestrada que no critica lo que es censurable y que se acomoda al poder político. Es curioso, en los casos de Pedro Salmerón, Jesús Rodríguez, Ricardo Valero, Josefa González Blanco, Leopoldo de Gives, Rafael Marino Mollinedo y Hugo López-Gatell, Morena ha privilegiado la ideología y la propaganda política al servicio exterior y al profesionalismo. Nosotros estamos en contra por lo que representa esta contradicción. A los que son periodistas objetivos, imparciales, profesionales, se les aplica la censura del bienestar, se les imponen censuras judiciales, se les quiere multar, como en el caso de dato protegido a los ciudadanos, como en el caso de Tania Contreras Larios contra Héctor de Mauleón, como en el caso de Jorge González en Campeche, al que se le impuso ese censor judicial. Cuando hay periodismo libre, incluso Beatriz Gutiérrez Müller los amenaza con echarles la justicia de los acordeones. Pero cuando el periodismo no es ni objetivo, ni libre, ni imparcial, cuando se vuelve complaciente al régimen, se le premia con posiciones diplomáticas. Y nosotros no vamos a ser cómplices de que alguien que engañó a la opinión pública y que no fue ni imparcial, ni objetivo, ni independiente, sino amanuense del régimen, que un aplaudidor ideológico de una visión que no es la visión de todos los mexicanos, sea premiado por encima de los méritos diplomáticos
que hay en el servicio exterior. Gracias, señor presidente, muy amable. Adelante. Compañeras, compañeros, ¿por qué todo se vota de manera tan apresurada? ¿Por qué no se hacen espacios para mayor reflexión? Incluso en la comisión no hubo ni siquiera segunda ronda para puntualizar temas, para hacer aclaraciones en el debate de uno de los dictámenes. ¿Por qué tiene que ser todo tan aprisa? Seguramente con la sapiencia, entre comillas, que hay, van a decir, es que antes se hacía así, qué padre, que cómo vamos mejorando como nación, si es que eso sucedió. Vamos en contra del dictamen del señor Gerardo Lozano por 3 razones. La primera, porque somos consecuentes con lo que hemos venido diciendo acá en la permanente de votar en contra cuando no se trata de alguien de servicio exterior mexicano. Por eso en el otro dictamen iremos a favor. Y es un tema que se está dando en la Cancillería desde hace tiempo, para que ese no sea el pretexto del debate, de que se hace un dique que no permite el ascenso de quienes son secretarios, ministros, primero, segundo secretario, de aquellos que fueron a estudiar en el Servicio Exterior Mexicano, que por cierto, hay que dedicarle presupuesto al Matías Romero y a otras instancias, porque Morena siempre va a ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Esa es la primera razón. Hay un dique que no permite ascender. La segunda razón, porque la política mexicana en el exterior está dando tumbos. Porque aquel que dijo que la mejor política exterior era la interior, se equivocó totalmente, porque ni tuvo interior ni tuvo exterior. Y si no, vean el desorden que hay. Porque en la política exterior nos enteramos de los acuerdos por los funcionarios extranjeros. Y hay múltiples pruebas de que aquí se dice una cosa y a los 2 días corrigen y dicen, no, el acuerdo es otro. Ahí les van encadenados varios mexicanos que aterrizaron en el AIFA. Hombre, protesten tantito. Díganle a su presidenta que por qué ella dice una cosa y el gobierno norteamericano le dice otra. Están dando tumbos. La persona propuesta tiene méritos académicos y eso no está acá a discusión, pero no los tiene prácticos. Le está quitando el ascenso a cónsules y a otros personal de la Cancillería para ocupar el rango de embajador. Hace un rato el diputado Dorin mencionó un artículo que yo quiero traer a cuenta en su parte final, firmado por el señor Lozano, en su derecho de expresión, y eso es muy respetable. A esos 3 factores se suma como cuarto el descontento con el movimiento 5 Stelle, pronunciado en español, por cierto, y su incapacidad para resolver los problemas de la gente. Italia no es una isla, y en el mundo estamos viendo esa combinación de personajes, se refiere a la señora Giorgia Meloni, que mueven el descontento como dinamita, como dinamita que simplifican el discurso y personalizan. Trump, o como decía el señor López Obrador, Trump, demostró ser ya un fracaso. Eso dice el señor Gerardo Lozano. Pero Meloni apenas empieza. ¿Qué dirían ustedes si una potencia extranjera nos manda una embajadora o un embajador que piense así de nuestra jefa de Estado y jefa de gobierno? Meloni nada más es jefa de gobierno. ¿Qué dirían ustedes? ¿Lo aceptarían? Entonces, ¿por qué ofenden a otra nación? ¿Cuánto se tardó en que les dieran el beneplácito? Díganlo. Diputado Moreira Valdés. Sí, yo sé que hay que terminar porque las cosas de la República aquí se tienen que discutir rapidito, porque para eso no hay tiempo. Hay tiempo para las mañaneras, hay tiempo para decir no cosas. Yo, sino el reglamento, diputado Moreira. Hombre, qué bueno que lees el reglamento,
Qué bueno que se respete el reglamento. Los felicito y los espero levantando la mano. Con permiso, Presidenta. Pues yo quiero comentar que escuché aquí que siempre se ha hecho así. No, la 4T ofreció ser mejor, ofreció hacer cambios, ofreció no repetir cosas con las que no estuvo de acuerdo y que antes criticó. Me parece que ese es un argumento, pues, sin sentido y contradictorio, por un lado. Por otro lado, yo quise usar estos minutos especialmente para decirles a los comunicadores, a los periodistas, a los medios de comunicación, que hoy se han mantenido imparciales, se han mantenido haciendo su oficio con libertad, con amor a México, con amor a su profesión, que no desistan, que los necesitamos, que este tipo de actos como los de hoy debe recordarnos que México necesita más patriotas, que México necesita que las libertades sean ejercidas. Hoy tenemos el nombramiento de una persona que ha servido al régimen desde un micrófono. Ahora entiendo sus participaciones en Tercer Grado y en otros medios de comunicación, siempre sin objetividad a favor del régimen. Me parece vergonzoso. Ya lo único que nos falta ver aquí es el nombramiento de Lord Molécula. Es lo único que nos falta para poder decir que están cumpliendo al pie del renglón lo que van a hacer. Ustedes tuvieron ya con Salmerón una experiencia muy desafortunada con Panamá. Hoy no estamos aprendiendo. Yo no digo que el señor Lozano no tenga experiencia académica, no esté preparado, sí, pero conozco a mucha gente del Servicio Exterior mexicano que hoy se merecería este espacio, que lleva años preparándose y que hoy se está mandando un pésimo mensaje. México necesita hacer del servicio exterior una política de altura. México es una gran nación. Italia también es un gran país, el país de mis ancestros, que no se merece, por cierto, el nombramiento que hoy le están mandando. Realmente es algo que debiera hacernos reflexionar. Quiero llamar a los comunicadores de este país: manténganse, nada es para siempre, no sean sumisos al régimen, sean valientes. México necesita patriotas, México necesita un nacionalismo, no patriotero. Hoy esto que estamos viviendo no es lo que se merece este país, y quiero mandarles un abrazo fraterno y mi reconocimiento a los funcionarios del Servicio Exterior mexicano, a ellos que están dando su trabajo por México sin dinero, sin recursos. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, y con la venia de la Asamblea. Yo he sostenido que la mezquindad de la oposición ha rayado en la locura, pero hoy tengo que decir que raya en el chiste, ¿no? El negar el reconocimiento internacional que hay sobre el papel que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta de la República, en el mundo, no solamente por la relación que ha mantenido con los Estados Unidos en una etapa difícil, en un estilo que ha cambiado, sino el reconocimiento internacional que hay a la política exterior mexicana, pues no aceptarlo, negarlo, no solamente es de mezquinos, sino de locos que están tendiendo a desaparecer. Hoy estamos cumpliendo con los tiempos de la Constitución, y acá vienen a argumentar que estamos fuera de tiempo, pero en esta negación solamente les falta el sentido de la autocrítica. Decía Schopenhauer que pensar duele, y es por eso que algunos prefieren venir acá a vociferar o a insultar para que solamente les aplauda su propia familia.
Pero en la realidad, el verdadero enemigo de la oposición es la oposición misma, porque no hay un reconocimiento y sin ninguna calidad moral quieren venir a alzarse como la conciencia de quién sabe quién. Nosotros somos un movimiento consistente y no andamos nombrando violadores como el priismo nombró aquí en el Senado de la República, sino nosotros estamos nombrando personas capaces, no solamente un hombre formado, a Genaro, no solamente un hombre formado en los temas internacionales, sino un internacionalista, conferencista y además un hombre que tiene un antecedente de haber trabajado en el servicio exterior mexicano. Hay que recordar que el crítico que viene del aplauso no busca la verdad sino la clientela, pero aquí les está fallando el cálculo político, porque la oposición vacía que solamente factura o que busca el rendimiento electoral no tendrá éxito, e insisto, por eso sus fracasos electorales hablan por ustedes. Genaro Fausto Lozano Valencia no solamente es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM, sino además una escuela que a ustedes les debe de gustar, sino que es profesor en los departamentos de Estudios Internacionales y Ciencias Sociales Políticas de la Universidad Iberoamericana, el TEC de Monterrey y el ITAM. Todas espero que esté del lado de, pues, el gusto fificiano que creen que tienen por acá, por la derecha. Pero además ha impartido conferencias académicas en universidades como mi alma mater, Harvard, la Universidad de Chicago, Columbia, UNAM, el Instituto Matías Romero, donde se forman quienes entrarán al servicio exterior mexicano. Podrán o no coincidir con la posición de Genaro, pero no pueden dejar de aceptar que es un hombre formado y que hará un extraordinario papel en Italia. Es por eso que anuncio que el voto del Partido del Trabajo será a favor, a conciencia, porque nosotros no estamos en la lógica de los réditos electorales, sino, termino, presidente, sino el de hacer bien a México. Muchísimas gracias.